Bueno, jóvenes, reiterar el saludo de bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a las 5 personas que nos acompañan: María Isabel, Minor, Joana, Alice y alguien que nos dice Shirley Sánchez, 798. Darles la bienvenida a ustedes. Mi nombre es Aarón Castillo Navarro, soy tutor de la asignatura 2035 Teorías de la Inteligencia. El día de hoy vamos a presentar la tutoría con respecto a la unidad 1 y 2 de nuestra asignatura. Para ello, voy a hacer uso de una pequeña presentación de PowerPoint. Hay un par de actividades que quiero que hagamos al puro inicio, así que este, los que tengan código QR en su teléfono o escáneres de código QR en su teléfono para que lo puedan usar en un momento, eh, y podamos responder un par de preguntas. Los que se conectan a la sesión desde su celular y por tanto no podrían escanear, ya les voy a compartir lo que es el primer link que quiero que utilicemos. Entonces voy a compartirlo en el chat. Esperemos nada más antes de abrirlo para cuando yo les diga y poder dar inicio. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan cuando mi pantalla está compartida. ¿Pueden ver mi Listo. pantalla, muchachos? Listo, sí. Listo, perfecto. Entonces, dice, Teoría de la Inteligencia, primera tutoría, asignatura 2035. Como ya les dije, mi nombre es Aarón Castillo Navarro, tutor de asignatura, y damos inicio. Me gustaría que escaneemos el código QR que aparece en la pantalla y respondamos la pregunta: ¿qué es la inteligencia para ustedes? Después de haber hecho la lectura, después de tomar en cuenta sus conocimientos previos, me puedan responder para ustedes: ¿qué es la inteligencia? ¿Ya lograron ingresar al código QR? Sí, En mi caso, yo estoy del celular, no puedo. Perfecto. En el chat de la reunión incluí el link, caballero, para que pueda ingresar desde ahí. ¿Ya pude ingresar? Viera que no tengo tampoco acceso al chat por algún motivo. Debe ser que usted ingresó con una cuenta que no es como es en Teams. Cuando son cuentas que no son como oficiales, por así decirlo, nos genera ese problema, pero bueno, no importa. Aquí lo que podemos hacer es que usted ahorita en un momento nos comparta de manera verbal para usted qué es la inteligencia. Voy a irme al Padlet que tenemos por acá y respondemos, chicos. ¿Qué es la inteligencia? Si se están conectando desde una computadora, verán que y en el teléfono también, en la computadora en la esquina inferior derecha, sale este más. Entonces ustedes ahí lo clican y dan para poder responder. Y en el teléfono sale como al centro, como en esta posición en la pantallita. Así que los que ya han logrado acceder al código QR y están en el link, por favor respondan: ¿qué es la inteligencia para ustedes?
Además del compañero que me indicó que está teniendo problemas para escribir, ¿algún otro tiene también problemas o todos se están poniendo a escribir de manera normal? Aquí tenemos un conceptito. Vamos a irlo leyendo mientras llegan los demás. Dice, la inteligencia es un concepto difícil de definir. Podría decirse que son las capacidades que posee la persona para desarrollarse y adquirir nuevos conocimientos. Muy bien, definitivamente inteligencia es un concepto muy difícil de darle una definición única o estándar, uniforme, que se pueda aplicar para todos los campos. Dice la siguiente definición, la inteligencia es una cualidad del ser humano, qué interesante, que se adquiere a base del conocimiento y es la capacidad lógica de poder pensar, razonar y analizar. Excelente. ¿Alguien más que falte con su definición? Que la esté escribiendo, que me diga. Como yo no puedo escribir, si quieren lo puedo hacer verbal por acá. Por favor, compártame su opinión. ¿Cómo se llama este, perdón? Minor Acosta. Don Minor. Don Minor, compártame su opinión, por favor. Sí, bueno, para mí la inteligencia, como mencionaron, no sé si compañero o compañera, es un término muy difícil de mencionar o de definir, dado que tiene muchos aspectos, o sea, es multifactorial, dado que puede ser desde el punto de vista del contexto psicológico o etcétera. Pero, digamos, básicamente para mí es como la capacidad que tenemos bueno, en este caso los seres humanos, de poder desarrollarnos tomando en cuenta nuestros conocimientos y lo que tenemos alrededor. Y nada más agregar que, bueno, que actualmente, bueno, según la teoría de las inteligencias múltiples, dice que hasta el momento se conocen 8 tipos de inteligencia. Y esto Ujú. ha venido como a reforzar, digamos, lo que se ha normado normalmente, valga la redundancia, sobre lo que es la capacidad intelectual, ¿verdad? Que hay un IQ que se mide, que el problema es que siempre se ha hecho en base sobre a la inteligencia lógico-matemática y nunca se ha tomado en cuenta las demás. Entonces, por ende es que es tan difícil de definir. Correcto, muchísimas gracias. Eh, la compañera o compañero que nos dio este concepto que dice la inteligencia es un concepto difícil de definir. Le gustaría darnos su explicación de por qué considera que es difícil de definir. Bueno, me basé en la lectura que venía ahí en la plataforma. Ahí Perfecto. indica que no lo han logrado definir, sino que dan teorías de lo que hay. Y como dice el compañero, lo que utilizan son inteligencias múltiples. Para mí es como más fácil basarse en eso porque ahí usted puede definir a la persona qué características tiene. Ujú. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Vean, bueno, aquí vamos a hacer incluso un poquito de spoiler a lo que quiero que conversemos más adelante, pero es parte de. eh, bueno, en este momento estoy transmitiendo desde San Vito de Cotobruz. No sé si alguno de ustedes conoce estos lados en la zona sur del país. Yo sí tengo la oportunidad, de estado por ahí. Ok, ok. ¿Los demás compañeros de dónde son? Entonces, como le comenté, yo conozco, digamos, por motivos laborales he estado ahí, asignado por ¿Y algún usted? tiempo. Yo soy en este momento yo vivo en Orquetas de Zarapiquí. Ok, Sarapiquí. ¿De dónde más nos acompañan? ¿Compañeras, compañeros? Yo soy de Heredia. Heredia, la ciudad de las flores. ¿De dónde más nos acompañan? Profe, yo soy de Limón. Limón. Estamos un poquito de todos lados. Por ejemplo, a ver, les preguntaba por esto. Yo vivo en la zona de San Vito de Cotoruz actualmente. Eh, Trabajo en un colegio hermoso, ubicado en una zona muy urbana, muy rural, perdón, donde las personas, pues su gran mayoría de habitantes son campesinos. Si nos ponemos a definir
a este montón de vecinos de la comunidad a quererlos medir con un perfil de inteligencia, como dijo el compañero, lógico-matemática, de habilidades altamente intelectuales, probablemente pues no les vaya muy bien que digamos. Sin embargo, y es aquí donde rescato el mensaje que nos dan con el tema de las inteligencias múltiples, son personas que saben sembrar la tierra, que saben cómo tratar a un animal, que saben todo ese tema de, qué sé yo, de cuando hay lunas, que siembre una luna, que siembre en otra luna, que en esta luna no se siembra, y así por el estilo. Son inteligencias que si de pronto una persona con alto coeficiente intelectual viene y le pedimos que nos haga eso, no podría. ¿Y por qué les menciono esto? Porque las dos lecturas mencionan de manera muy contundente y varias lecturas más de la inteligencia, que son más modernas, mencionan de manera muy contundente que la inteligencia es un tema que depende mucho del contexto, no tanto de las habilidades en sí que tenga la persona, sí las toma en cuenta, pero del contexto, porque la inteligencia tiene que ayudar al ser humano a operar sobre su contexto. Entonces, eh, el lugar donde se desenvuelve la persona es fundamental y terriblemente importante para definir su nivel de inteligencia. Es un tema que es muy interesante cuando usted lo lee y lo analiza. Vamos a ver, seguimos. Aquí tenemos otro código QR que me gustaría que las dos compañeras que, que, que han podido participar lo vuelvan a escanear. Ahorita a don Maynor le damos la oportunidad para que pueda explicar de manera verbal su punto de vista. Y la pregunta es, ¿consideran que el concepto de inteligencia aplica de la misma manera para todos? Entonces, por favor, escaneen el código eh, para que puedan escribir su respuesta en el Padlet como hace un momento. Ya casi pasamos para el Padlet. Entonces, la pregunta es, ¿consideran que el concepto de inteligencia aplica de la misma manera para todos? Voy a pasarme en este momento para el Padlet para que podamos ver las respuestas que escriben. Ok, vamos a ver las respuestas que tenemos. Dice, no, porque todos tenemos diferentes maneras de desarrollar nuestras capacidades o habilidades. Y no, la siguiente respuesta, porque cada persona, nos dice la compañera, es un mundo. Todos nos desarrollamos de manera distinta. Don Minor, usted que pues como no puede hacer sus anotaciones, coméntenos. ¿Qué responde usted a esa pregunta? Bueno, coincido con lo que dicen las compañeras o compañeros, no sé qué género serán, y lo baso básicamente en el contexto educativo en que estamos nosotros. Porque, por ejemplo, la educación tradicional, ¿qué es lo que está tratando exactamente? Porque está desactualizada. Porque ahí solo querían encasillar a todos los estudiantes de una sola manera de aprender. Y resulta que no, ¿verdad? Como vimos ahorita, el ejemplo que usted dio de las personas allá en San Vito Coturbo, al ser rural, ellos tienen muy desarrollado lo que es la inteligencia naturalista. Como por ejemplo una persona también del Valle Central que tenga más desarrollada la lógico-matemática, ¿verdad? Entonces, básicamente, depende del contexto donde estemos, ese tipo de inteligencia se va a desarrollar de una mejor o peor manera. Correcto. De hecho, sí, definitivamente no podemos aplicar el concepto de inteligencia
de la misma forma para todos. En algún inicio, las definiciones hacían mucho referencia como a un tema numérico, ¿no? Que era un tema de alto coeficiente intelectual, un IQ altísimo, entonces entre más alto, mayor inteligencia, porque las pruebas que se hacían estaban estandarizadas. Entonces tenían componentes de lógico-matemático, de la parte lingüística y demás. Pero entonces nos damos cuenta que efectivamente mm, se queda escaso. Porque sí, podemos cuantificar, darle un número, ¿no? Pero la parte cualitativa se nos está quedando por fuera y eso es lo que vemos. De hecho, las teorías, para hablar un tema así como más general, cualquier teoría del conocimiento humano, en este caso teoría de la inteligencia, teoría del aprendizaje, teorías en el campo más científico, más científico-matemático, ¿no? Pues siempre nacen porque son una explicación que se da a un fenómeno, pero eventualmente llega un punto en donde esa explicación es escasa y entonces hay que buscar otra explicación. Y esa es la vida de las ciencias, siempre está buscando explicaciones a situaciones que durante algún instante fueron válidas, pero que en un punto nos damos cuenta que son escasas, que son insuficientes. Y entonces, en el tema de las inteligencias, las teorías existieron y respondieron durante muchos años, pero en algún punto nos dimos cuenta como comunidad científica, como docentes, como seres humanos en particular, que no estábamos logrando alcanzar un gran... Había gente que se nos estaba quedando por fuera, o habían partes del fenómeno estudiado que no estaban logrando ser definidas o explicadas por la teoría misma, entonces hubo que avanzar. Por eso es que las teorías están constantemente en modificación. Ok, vamos a avanzar a la presentación. Para empezar a leer, voy a compartir algunas ideas que extraje en algunos casos de manera textual de las lecturas para que las podamos comentar. Igual, en el momento que ustedes quieran hacer alguna aportación, la pueden hacer. En este momento, como tengo la pantalla compartida, no podría ver si alguno de ustedes levanta la manita, entonces pues nada más me pide un espacio y participa. Dice lectura número 1, la inteligencia humana. Nos dice al inicio de la lectura, y vamos a leer, es un constructo ambiguo, lleno de contradicciones. La utilizamos para hacer referencia a la naturaleza de los humanos, de otros seres vivos e incluso de las características de objetos. Y aquí nos da como un par de ejemplos cotidianos que nos dice, mi jefe no es una persona demasiado inteligente, o tengo un perro muy inteligente, sistema de software inteligente. Todos hablamos de inteligencia, pero ¿sabemos acaso de qué estamos hablando? Y es que justamente, como ustedes lo mencionaron a un inicio, cuando hablamos de inteligencia, es un concepto muy ambiguo, que es un tanto complejo porque no podemos como establecer un parámetro que nos aplique a todos los casos. Incluso, y la compañera en el primer Padlet nos mencionaba que la inteligencia es un concepto que es 100% humano. Bueno, es algo controvertido porque, por ejemplo, qué sé yo, un perro, un gato, un animal cualquiera, pues tiene ciertos niveles de inteligencia, o podríamos pensar que tiene ciertos niveles de inteligencia, ciertas capacidades cognitivas. En palabras, por ejemplo, del autor ruso Lev Vygotsky, él planteaba el concepto, perdón, de funciones psicológicas superiores, las cuales eran las que diferencian al ser humano de los demás animales, porque estas funciones psicológicas superiores son las encargadas o le brindan al ser humano la capacidad de tener pensamientos más elaborados. Y por ejemplo, aquí metemos lo que es, qué sé yo, la metacognición, que es pensar sobre los pensamientos propios, los metaanálisis, que es pensar más allá de los análisis mismos, y la autopercepción, la autoconciencia, que puede tener un ser humano sobre sí mismo. Pero en definitiva, sí, es un concepto difícil de definir. De este modo, continuamos con otra idea. De este modo, varios investigadores y teóricos han considerado la inteligencia un concepto tan impreciso y dependiente del contexto social como una cosa dotada de experiencia física que se localiza en el cerebro y que se puede medirse como un valor numérico. La inteligencia, continúa la idea, se ha tratado de comprender desde un punto de vista cuantificable, erróneo
Pues no, estamos de acuerdo que podemos asignarle un puntaje incompleto totalmente, porque si asignas puntajes a algo que vamos a medir que esto vale 4, 5, 10, 20 puntos, pues sí, está bien esa parte numérica, pero ¿qué hay más allá de? Otro problema que hemos tenido cuando hablamos de inteligencia es que la estamos como limitando a que está únicamente en el cerebro, o que podemos definir inteligencia de una manera física, como por ejemplo el celular que usamos tener siempre en nuestras manos, en nuestra bolsa, aquí en la mesa, eh, y es un concepto muy abstracto. Otras personas, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, Lev Vygotsky, que sale en la lectura, plantea que que la inteligencia tiene que ver con el contexto social. Si el contexto facilita las experiencias de aprendizaje, hay conocimiento, aprendizaje y por ende inteligencia. Si el contexto no lo facilita, pues se nos complica un poco la situación. Piaget también plantea que la inteligencia es producto de una modulación biológica más las experiencias y el contexto. Tienen ciertos puntos en común los autores, pero vemos cómo hay diversidad, ¿no? Hay autores que hacen referencia a que la inteligencia está en el cerebro únicamente y que y creo que eso es un poquito como lo más grave, ¿verdad? Ya está casi que definida. Si usted tiene un cerebro que es inteligente, por decirlo de alguna manera, pues usted se la jugó, como decimos popularmente. Pero si su cerebro tiene ciertas complicaciones o no tiene de manera innata ese nivel de inteligencia, pues también está en problemas porque no podría aumentar, ir más allá. Entonces, son posturas que, como les digo, explican o explicaron en su momento, pero se quedaron cortas y nos deja un montón de elementos por fuera. Entre ellos, por ejemplo, lo que nos mencionó Don Maynor hace un par de minutos, por ejemplo, con las inteligencias múltiples, que eso lo vamos a ver más adelantito, no vamos a hacer spoilers. Sigue también la lectura y nos dice, los test de inteligencia han resultado incompletos. Ojo, chicos, han resultado incompletos a la hora de abordar el tema. Por ejemplo, no se puede calificar a una persona como eficiente o superdotada a nivel cognitivo únicamente por un número. Existe un error en tratar de volver concretos conceptos que son abstractos, sumado al hecho de pretender ubicarlos en una zona en particular, la inteligencia en el cerebro. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, Eh, hay personas que son demasiado buenas en matemáticas, demasiado buenas en matemáticas, pero por ejemplo en historia son pues bastante deficientes, bastante malitos, hablemoslo así, o sea, les cuesta realmente. Y usted no podría decir que es que no es inteligente, o sea, es que es muy bueno en un área, en otra área es un poco más deficiente, le cuesta un poco más, o es que no le gusta. Hay mucha variedad de situaciones, de elementos que una prueba, un número no nos puede decir. Por ejemplo, una persona puede ser excesivamente buena en interacción con los demás, hablando en público, comunicándose, socializando, pero qué sé yo, para el manejo de algún idioma, le cuesta alguito por ahí. Entonces, tiene habilidades en un lado, fortalezas en un lado, debilidades, carencias en otro lado. Y entonces, ¿quiere decir que es inteligente o no es inteligente por la abundancia en un lado o por la escasez en el otro? Nos sitúa en una posición muy escasa, muy escasa en el sentido de que no podemos comprender el fenómeno en su totalidad. Y como dice, hay un error en tratar de volver concretos conceptos que son abstractos. O sea, usted puede definir, por ejemplo, un lapicero. No sé si logran ver en la cámara. Yo creo que la tengo encendida. Te pueden tratar de definir esto, un lapicero, una pluma, con sus propiedades y para qué sirve.
pero cuando tratas de definir un concepto como la inteligencia, te enfrentas ante un reto, hablemoslo así, epistemológico, un reto axiológico bien, epistémico más que todo, bastante complejo. Continuamos, dice, la mayoría de las personas que consideramos inteligentes y que tienen éxito en una determinada área muestran una habilidad mediocre o incluso inferior en algunas situaciones, lo que les comentaba hace un momento. Parece que una inteligencia universal alta, es decir, aquella que sea eficiente en todos los ámbitos, rara vez se da. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos y muchachas? Que una persona que sea buena en absolutamente todo es una rareza, es difícil de encontrar, porque mm, yo puedo ser muy bueno en algo, puedo ser terriblemente malo en otra. Por ejemplo, no sé si quieren compartirme su experiencia. Don Minor, que fue el nombre que ya me aprendí, coménteme, ¿usted en qué se siente que es realmente bueno? Yo, bueno, no sé, ¿verdad? No es bueno hablar de uno porque en realidad, digamos, tiene que expresarlo a los demás, pero digamos, yo considero que dentro de mis habilidades está eh, todas las cosas que tienen que ver con números, todo lo que es lógico, matemática. Casualmente me cuesta mucho lo que son idiomas, me cuesta mucho socializar a veces, ¿verdad? Tengo cero, pero cero habilidad musical, pero tengo los deportes, entonces digamos, digamos, yo considero que es como una cosa con otra, ¿sabes? Como dice usted, raras veces se puede dar que alguien sea bueno en todo y básicamente lo que es malo es en aceptarse a sí mismo, porque nadie es bueno en todo. Ah, qué importante ese concepto de las limitaciones. Las chicas, que yo creo que una se llama María, me parece, ¿verdad? Sí, soy yo. María, cuéntame, vos en qué sos, así que usted diga, profe, vea, yo soy buena en esto, y que me digas, profe, vea, yo soy malita en esto. Bueno, a mí me gusta mucho la ortografía, o me gusta cuando hay que crear trabajos en la compu, cuando hay que usar colores, como hacerlos dinámicos. Y me cuesta mucho matemática. Así, pero fatal. Sí, mucho. Y la otra compañera, ¿cómo es que se llama? Eh, yo les voy a confesar algo, chicos. Yo em, soy bien, así como que soy muy bueno a veces comprendiendo conceptos muy abstractos, como, qué sé yo, como sentarse y que si hay que comprender un concepto filosófico, soy muy bueno. Me cuesta mucho o soy un poquito más rígido, más tieso cuando es necesario comprender conceptos más prácticos, más de la vida cotidiana, mm, me encrocho un poquito. Em, Soy muy bueno, se me da mucho o tengo mucha facilidad para la introspección, esa inteligencia intrapersonal, sentarme y analizar y comprender qué es lo que me está sucediendo de acuerdo a los eventos que me han acontecido en los últimos días. Em, Últimamente he estado desarrollando más por motivos de mi trabajo lo que es la parte intrapersonal, que es poder comprender más a las personas. Em, Igual que María, soy bastante flojo para los números. O sea, es algo que sí, calculo que la suma, por más sencilla que sea, mejor saco calculadora para no pifiarla. Pero aquí hay algo que nos dice Don Maynard que quiero hacer énfasis. Creo que donde somos principalmente malos es en la autoaceptación, el autoconocimiento. Porque entonces, desde que no lo hacemos por un tema como de orgullo, tal vez, no lo hacemos por un asunto que a veces nos cuesta sentarnos y pensar en nosotros mismos y bueno, ¿y yo qué? ¿Qué me cuesta? ¿Qué no me cuesta? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Como dirían ciertos filósofos. Esas son preguntas que son fundamentales y elementales. Y cuando una persona, y eso sí es como un comentario generalizado que quiero compartirles, cuando una persona estudia educación,
el hecho de comprenderse a sí mismo como ser humano, el hecho de comprenderse a sí mismo como persona que siempre aprende, no que enseña, sino que siempre aprende. Creo que el docente no tiene que verse, y es un criterio muy personal y los comparto a ustedes me dirán si están de acuerdo o no, es una postura completamente libre. El ser humano que se dedica a la docencia, más que ser una persona que enseña, es una persona que aprende, porque enseñar es tomar algo y mostrarlo, y queda ahí. Aprender es cuando usted se deja transformar por las situaciones, y usted puede tener años de trabajar, pero siempre está en constante aprendizaje. Vamos a ver, seguimos. Dice, la inteligencia podríamos decir que fue el regalo de la evolución a nuestros ancestros homínidos, o sea, esos primeros que empezaron a caminar sobre sus piernas. ¿Quién es quién carecía de una serie de ventajas con respecto a las demás especies? Creo que para nadie es un secreto. Nosotros no hemos nacido ni con plumas, no nacimos ni con grandes osamentas, ni nacimos no sé, alguna visión superdotada, un olfato superdotado, una audición superdotada, alguna habilidad térmica para ver en la oscuridad y cosas por el estilo. Nacimos tal cuales, este cuerpo que hemos tenido, que tenemos ustedes, mi persona y todos los que nos rodean, ha sido el cuerpo que nos ha acompañado durante ya varios miles de años. Y al nacer tan frágiles, aunado a lo anterior, que nosotros tardamos al menos, eh, no sé, 5, 6, 10 años para lograr cierta autosuficiencia. Y en la versión moderna del Homo sapiens, duramos hasta 20 años para podernos independizar de nuestras familias. Otras especies con las que compartimos la Tierra, pues nacen y en cosa de horas están caminando y en cosa de horas ya están buscando la supervivencia. Pensemos, por ejemplo, qué sé yo, un cocodrilo sale del huevo y inmediatamente busca cazar. O una vaca, un tenerito nace y inmediatamente busca pararse y busca cómo alimentarse. Nosotros no, nosotros nos tienen que asistir completamente durante meses y después años y pues mucho tiempo. Este, ¿Por qué les digo esto? El ser humano, al tener ese montón de carencias, pues, bien, la inteligencia, la naturaleza llega y le dice, bueno, te voy a regalar esto para que te lo jugues, por decirlo de alguna forma. Y es cuando empieza a tener ese proceso evolutivo que genera lo que hoy día tenemos. Aquí hay una idea que me gustó mucho en el texto que dice, sería mejor no dejarse afectar por los resultados de los test de un modo excesivo. Apreciar la fuente de autoestima, que son las inteligencias múltiples, igual que uno puede tener las manos feas, dice así, es un ejemplo que nos plantean en la lectura, pero ser bonito o bonita de cara. Es posible tener mucha inteligencia emocional y poca inteligencia verbal. Usted puede ser muy bueno con comprender sus emociones, pero muy malo para poder, qué sé yo, recitar o proclamar un discurso, algo por el estilo. Es importante, continúa la lectura, conocer nuestros puntos fuertes y débiles, que es lo que nos mencionaba Don Maynor hace un momento. Es decir, nuestro perfil de inteligencia. ¿Qué es eso que ustedes me contaron? Que, por ejemplo, María nos contó que ella era muy buena como para hacer algo creativo, con colores, con algo dinámico, no algo tal vez tan gris, tan monótono. Eh, Don Minor que nos decía que él era pues bastante bueno para el tema lógico-matemático, bastante flojito para el aspecto musical, bastante ahí que le costaba un toquecito con lo que es la parte de socialización. En fin, ¿cuál es nuestro perfil de inteligencia? Porque cuando usted comprende cuál es su perfil de inteligencia, su perfil de aprendizaje, su perfil de cómo acceder hasta el conocimiento, usted pues puede buscar ese canal y acceder al conocimiento. Y muy importante, cuando un docente comprende y conoce cuál es la forma en la que él mismo aprende, le es más sencillo
lograr comprender en la forma, o cuál es la forma en la que los estudiantes logran acceder al conocimiento, cómo es que logran aprender y aumentar más su inteligencia. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Chicos, chicas, no sé si bueno, ahí yo anoté que anotáramos en el chat lo que hemos aprendido, pero como Don Maynor no puede textear en este momento, no sé, la niña María, me gustaría que me comentaran, escucharles, hasta el momento, qué han aprendido después de haber hecho la lectura, después de haber hecho el trabajo. Me gustaría escucharles. Primero las damas. Primero nada más, entonces, Profe, sí, dime, te escucho. sí, yo estoy de acuerdo con usted que nosotros tenemos que estar en constante aprendizaje, porque digamos las generaciones cambian y los chicos no aprenden de la misma forma, entonces tenemos que estar actualizándonos, conociendo a los estudiantes para poder llegar a ellos. Perfecto, buenísimo. Don Maynor, ahora sí, su turno. Bueno, pues comentando con respecto a los entornos educativos, digamos, de lo que he aprendido ahorita y haciendo como una mezcolanza de aprendizajes, a mí me hizo, digamos, como que me impactó mucho al hacer el diario de doble entrada, digamos, haber identificado, por ejemplo, que un aspecto biológico que tiene que ver con la inteligencia que se ha asociado durante muchos años, ¿verdad? Por ejemplo, con un estudio que se le hizo al cerebro de Albert Einstein, que decía que más bien, digamos, que la gente puede pensar que un genio tiene un cerebro muy grande, y resulta que los estudios que le hicieron biológicos a él, demostraron que más bien tenía un cerebro un poquito más pequeño de lo normal, ¿verdad? Entonces vemos Ujú, que a veces la que tenemos nosotros de inteligencia, con fuerza, con grandeza, con esto, puede ser que no se asocien, ¿verdad? Directamente. Y con respecto a la parte del contexto educativo que usted mencionaba, digamos que es ese término de enseñar, ¿verdad? Yo también estoy de acuerdo con usted, pero más que todo yo lo veo como que nosotros somos mediadores. ¿Mediadores entre qué? ujú. Entre el conocimiento y las personas que quieren aprender. Estamos en medio, nosotros somos como un canal de comunicación, porque el conocimiento ahí está, nosotros somos solo un vehículo, ¿verdad? Para que las personas que quieran aprender, pues puedan aprender según nuestras propias experiencias. Entonces, de lo que como que de momento como que me ha llenado, digamos, o que me ha impactado un poco más dentro de todo lo que he aprendido. Muchas gracias, don Maynor y María. Ustedes acaban de hablar cosas muy interesantes y entre ellas que quieran aprender. Ahí nos suma un componente más que tal vez en la lectura no se menciona por motivos temáticos como tales, que están nada más haciendo énfasis a una parte del tema, y es la motivación. Porque, ok, inteligencia, conocimiento, aprendizaje, pero ¿qué motiva a la persona? No sé ustedes, por ejemplo, cuál habrá sido su jornada durante el día, pero ¿qué los motiva a estar un jueves a las 7 de la noche sentados con un teléfono en la mano, en el caso de Minor, la niña María creo que está con la computadora, escuchando a una persona a cientos de kilómetros de donde ustedes están? O sea, ¿qué les motiva? ¿Que quieren salir adelante? Que pues quieren aprovechar el recurso que les da la UNED? En fin, ustedes definirán. Pero siempre está esa parte, ¿qué motiva? Porque decir que de pronto, porque es que queremos salir adelante, ¿no? Eso es una motivación muy genérica, eso todo el mundo lo dice. Es que queremos un futuro mejor, eso todo el mundo lo dice. Eso es como la hablada clásica, ¿no? El cliché de las razones. Porque quiero salir adelante. No, no. Pero ¿por qué usted en particular y por qué quiere salir adelante de esta forma? ¿Por qué en vez de estar viendo Netflix o estar consumiendo, pasando horas en redes sociales, decide dedicar ciertas horas? No es que no haga lo otro, lo otro también lo hace, puede hacer, pero quiera dedicar ciertas horas a hacer una tarea, a hacer un diálogo de doble entrada, a conectarse a la tutoría. Tal vez alguno de ustedes llegó corriendo de sus trabajos, de sus obligaciones, para de una sola vez salir a la computadora y conectarse.
La señorita María tenía, cuando yo me fijé, yo abrí la sesión tempranísimo, cuando yo me fijé, la niña María tenía como media hora de estar ya conectada. En fin, ¿qué motiva al ser humano para hacer las cosas? Es una pregunta interesantísima, que si nos ponemos a querer dar respuesta en este momento, les aseguro que no la daríamos, no la encontraríamos. Vamos a brincar, cambiar un poquito la lectura, vamos con la lectura número 2. Dice, definiciones y teorías sobre la inteligencia, una revisión histórica. Esa es la lectura. La lectura uno fue la que ya hicimos el diario de hora de entrada, que pues estoy próximo a revisar. Y la lectura número 2 es para el trabajo que están ustedes haciendo ya en este momento, que empezó a partir del 21. Dice, teorías psicométricas. Las teorías psicométricas que se encargan de medir y cuantificar las variables psicológicas de la psique humana, se relacionan con el desarrollo de las pruebas de inteligencia y con el análisis factorial. Estas teorías, en efecto, no pueden verse de forma separada de las pruebas de inteligencia. Las pruebas de inteligencia son concebidas como instrumentos que permiten obtener una medida objetiva, confiable y válida de las facultades psicológicas superiores mediante el registro y análisis de las respuestas a los requerimientos planteados por sus preguntas en condiciones estandarizadas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, que las pruebas psicométricas se encargan mucho o se enfocan mucho en ese aspecto cuantificable, en ese aspecto numérico de la inteligencia. Entonces, los famosos coeficientes intelectuales, los IQ, por ejemplo, que si son de superiores a 100, entonces es una persona, pues una inteligencia normal superior. Si son superiores a 110, si son superiores a 120, ya empieza a ser un superdotado, una persona brillante. Si, por ejemplo, eh, y vámonos un poquito más abajo de la escala, si empieza a tener puntuaciones inferiores a 75, se le empieza a considerar con un cierto nivel de retraso. Entonces, retraso mental leve, moderado, severo, profundo, ahí de 75 para abajo empieza a clasificarse. Entonces, estas teorías psicométricas, pues, si bien es cierto, dominaron buena parte de la escena, nos dieron grandes aportes también, pues se empezaron también a quedar cortas, porque no nos permiten tener una visión completa del panorama. Eh, Históricamente se considera a Alfred Binet como el creador de la primera prueba de inteligencia, quien en 1905 se propuso identificar las diferencias, perdón, existentes a escala cognitiva entre las personas. Para cumplir con este objetivo, conjuntamente con Simon, consideró necesario construir pruebas que pudieran medir facultades psicológicas superiores, tales como la memoria, la atención, la imaginación y la comprensión. Eh, esta quiero hacer un comentario de esa parte psicométrica antes de continuar. Y es que, por ejemplo, si bien es cierto, nos generó muchas ventajas, nos generó muchos datos importantes, pues también dejó cosas ahí como por fuera que no nos podía responder. Y es que, por ejemplo, vamos a lo mismo, qué sé yo, personas con IQs altísimos, con 6, que sería la forma en español de decirlo, con 6 altísimos, salían súper bajos en relaciones humanas o en la parte de interacción con otras personas. O personas con 6, pues relativamente bajos, que no, pues, no le fue tan bien esas puntuaciones por temas de algún problema en el desarrollo, algún trastorno del desarrollo, y pues eran buenos en alguna área, qué sé yo, em, vamos a dar un ejemplo, eran muy buenos haciendo algún tipo de manualidad o eran muy buenos sembrando algunas cositas, entonces como que había un disparo, o sea, son altísimos en esto, deberían ser buenos en todo, aquí son bajísimos en esto, deberían ser bajísimos en todo lo demás y nos damos cuenta que no, que hay variaciones interesantes ahí. Ahora bien, las teorías biológicas.
En lo relacionado con las teorías biológicas, la inteligencia se ha estudiado desde la perspectiva del desarrollo en diversas especies y en relación con aspectos como el tamaño del cerebro, lo que nos mencionaba hace un rato el compañero, herencia, raza y potenciales evocados cerebrales, entre otros, perdón. En términos biológicos, se ha creado teorías, y esta parte, dijo Don Minor, a mí me generó mucho interés. Dice, en términos biológicos, se han creado teorías que relacionan inteligencia con el tamaño del cerebro y la raza, sirviendo para justificar orden social. Vean qué interesante. Por ejemplo, la supremacía de la raza blanca con respecto a la raza negra, o la mayor inteligencia masculina con respecto a la femenina, justificando en ambos casos por un mayor tamaño cerebral de unos con respecto a los otros. Entonces, por ejemplo, como por, qué sé yo, el cerebro de las personas blancas o la raza blanca era más grande que el de las personas de raza negra, entonces esos eran más inteligentes que los otros. Pues nos damos cuenta que no, ¿verdad? O sea, es un tema nada más de, de morfología, de tamaño, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Que como el hombre tiene un cerebro más grande en comparación con la mujer, era más inteligente. Eso fue lo que dominó durante mucho tiempo y sirvió como para dar validez al machismo y a la supremacía masculina sobre la femenina. Y nos damos cuenta que, pues, como que no es tan cierto tampoco, porque como hay hombres extremadamente brillantes, tenemos mujeres extremadamente brillantes. Y pues, si nos ponemos a dar una lista de mujeres aquí, pues no terminaríamos. Desde mujeres en el ámbito internacional hasta mujeres en el ámbito más local, que personas que son realmente muy inteligentes. Entonces, estas teorías biológicas sirvieron para eso, como para tratar de diferenciar un orden social, de separar unas personas de las otras. Y pues en su momento sirvió, en su momento tal vez dio resultados positivos, pero avanzado el tiempo nos dimos cuenta, lo que les comentaba al principio de las teorías en cualquier área del conocimiento humano, que durante un momento sirvieron para explicar, pero en un punto nos dimos cuenta que no nos explicaban un montón de fenómenos y por eso hay que evolucionarlas. Bien sea dejarlas de lado completamente porque nos dimos cuenta que los principios y fundamentos sobre los que se basaban eran completamente erróneos, que obedecían más a un tema del momento actual, perdón, el momento histórico en el que se formularon, o se evolucionan y crecen más bien, se hacen nuevas versiones de las mismas teorías. Teorías del desarrollo, esta es una que a mí en lo particular me gusta mucho, que habla acerca de lo que es los autores Piaget y Lev Vygotsky. Dice, Piaget, va a ser el primero que vamos a mencionar, considera la inteligencia como la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras cuya formación deben buscarse a través de la percepción, del hábito y los mecanismos sensomotores elementales. En esta medida, continuamos con la idea, la inteligencia es fundamentalmente adaptación, pero no cualquier tipo de adaptación, ojo, ¿verdad? Sino la de orden superior, que tiende al equilibrio total. Bueno, en la lectura tal vez no lo mencionan tanto porque es más generalista, pero si ustedes buscan un poquito más de información de Piaget, Piaget nos habla de los principios de asimilación y acomodación. Él habla mucho del esquema mental. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el proceso de asimilación? Bueno, cuando las personas este, introducen nuevos conceptos a su esquema mental. Imaginemos el esquema mental como un archivo grandote que incluimos un nuevo folder, una nueva lista de conceptos. El proceso de asimilación es cuando yo llego, tomo el folder, abro la gavetita y empiezo a buscar dónde va ese foldercito, en qué área temática, en qué sección, y empiezo a hacer campito de acuerdo al tema y lo acomodo ahí. Y ya ese conocimiento quedó archivado, de manera que yo cuando lo necesite, lo recupere. Y es muy importante en estas concepciones de Piaget que él habla del equilibrio. ¿Y por qué habla del equilibrio? Porque el ser humano tal vez
esa tendencia del cuerpo humano con el tema de la homeostasis, siempre va a buscar, después de alguna turbulencia, equilibrarse para poder funcionar. Entonces, el cerebro humano o la inteligencia humana, en el concepto más abstracto, como lo hemos conversado hace unos minutos, va a buscar siempre generar equilibrio, porque no hacemos nada con tener un montón de datos, un montón de información, todas dispares, todas sueltas por aquí, sueltas por allá, que no nos sirvan. Incluso en algunas definiciones, perdón, que he leído de inteligencia, hace mucha referencia al hecho de que inteligencia tiene mucho que ver con la capacidad de adaptación y supervivencia que esos conocimientos le generan al ser humano, o a la persona en particular, ¿verdad? Mm, Te puede saber mucho de algo, pero si ese algo no le permite adaptarse, no le permite el logro de objetivos, pues son conocimientos que qué bonitos tenerlos, pues para tenerlos, pero que realmente son poco útiles. Por otra parte, Vygotsky, en 79, ahí que porque él murió pues mucho antes de eso, una cita de 79, indica que el desarrollo humano es la resultante de la síntesis producida por la unión de dos factores distintos, la maduración biológica y la historia cultural. Entonces nos plantea y nos dice, el desarrollo cognitivo, por su parte, es producto del aprendizaje logrado a través de la mediación de pares y mayores que apoyan y estimulan su comprensión y destreza para utilizar los instrumentos culturales. Esta idea de Vygotsky me es muy interesante porque, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, nos plantea que siempre van a haber personas más capacitadas que nosotros. Lo que Domaino nos mencionaba hace un rato con el concepto de los mediadores. Siempre van a haber personas más capacitadas que nosotros quienes nos van a estar llevando a esos niveles más elevados de conocimientos. En este momento, el otro más capacitado en el contexto que estamos de la tutoría es mi persona, el cual no es que yo sea más inteligente que ustedes, es que en esta temática que estamos desarrollando hoy día, en este momento, pues yo tengo un tanto más de conocimientos que ustedes. Sin embargo, si hiciéramos, si en este momento diéramos el paso, por ejemplo, a María, que nos diera una explicación de teoría de color, de cómo hacer una presentación más creativa, ella asume la posición del otro más competente. Igual, si por ejemplo, Don Minor, ¿usted a qué se dedica? Perdón. Yo soy docente en el INA, de Ok, mecánica textil. ok, perfecto. Si por ejemplo, en este momento, Don Minor nos diera una explicación de toda esa parte textil, de cómo funcionan las máquinas, el tema de producción, él se convierte en el otro más competente. Entonces, en cualquiera de los casos, pues las otras dos personas, aquí vemos tres personas en este momento, las otras dos personas, pues básicamente guardamos silencio y escuchamos y pues comprendemos y aprendemos. Las inteligencias múltiples es un tema pues ya bastante conocido por parte de Howard Gardner, que nos dice que es un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Esta última parte me llama mucho la atención, para crear productos que tienen valor para una cultura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando hablamos de inteligencia, la misma está relacionada con el valor cultural. Y aquí tenemos una pequeña imagen con respecto a las teorías de la inteligencia. Eh, no las vamos a explicar porque no es el objetivo de hoy, pero vamos a por lo menos mencionarlas. Entonces tenemos la visual espacial, que por ejemplo está muy presente en los taxistas, qué sé yo, son personas que tienen altas capacidades de inteligencia visual espacial. En la lingüística verbal, una persona que sea docente necesita tener esta capacidad muy desarrollada. Lógico-matemática, un ingeniero, un constructor, incluso un agricultor, porque tiene que hacer los cálculos con respecto a los químicos que utiliza. La kinestésica corporal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista. ¿Preguntas hasta el momento?
No, profesor, no es una pregunta, sino que es un comentario con respecto al contexto de la inteligencia. Por ejemplo, en lo que se denomina hoy en día inteligencia artificial, ¿verdad? Ah, Básicamente, ok. ¿qué es la inteligencia artificial, verdad? Eso se mide en una unidad que se llama sigmoide. ¿Y qué es un sigmoide? Es un cálculo matemático que lo que busca es la mayor eficiencia con respecto a una cantidad de horas, es decir, un porcentaje de trabajo relacionado con las horas. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la gente viene y dice, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes, vamos a hacer un trabajo y entonces decimos nosotros, voy a agarrar toda la madrugada y la noche para hacer el trabajo y resulta que cuando llegó la mañana usted no hizo nada. ¿Y eso por qué sucede? Porque usted tiene que buscar, digamos, como calcular en qué momento del día estoy más fresco o más fresca, ya sea solo una hora en el día, pero viera que esa hora va a ser más eficiente. Entonces, la inteligencia artificial es un algoritmo matemático, lo que calcula es la eficiencia en esos parámetros. Entonces, para que vea qué importante es que lo que, digamos, decía Piaget, que la inteligencia tiene que ser como un parámetro donde haya un equilibrio. Entonces, el equilibrio es ese. Entonces, desde el punto de vista informático o de sistemas o de ciencias informáticas, a eso se refiere la inteligencia artificial. Entonces, lo quería sacar a colación porque es otro contexto de lo que sería inteligencia. Muchas gracias, don Maynor. Bueno, mire que se conectaron Andreina, Joana, Ali ya está conectada. Ustedes, chicas, ¿alguna consulta, alguna duda, algún comentario que tengan al respecto? Por mi parte no tengo dudas. Ujú. Con respecto a bueno, ya la unidad 1 ya se venció y fue entregada, ya está próxima más bien para que yo la revise y se las haga llegar a ustedes. Con respecto a la unidad 2, ¿tienen alguna consulta? Profesor, buenas noches. Sí, dime, Andreina, dime. Consulta, la tutoría queda grabada, es que estaba en otra sesión. Claro que sí, ella queda grabada, bueno, como es en Teams, hay que darle chance que me la descargue al chat. Una vez que se descarga el chat, la convierto en un video para YouTube y les comparto lo que es el enlace para que ustedes puedan reproducirlo las veces que sean necesarias. Entonces, chicos, chicas, y bueno, también en el video va a ir lo que es la presentación y la presentación misma que hicimos el día de hoy, pues se las comparto en lo que es la sesión de recursos en tutorías, en el entorno 2035, la sesión de tutorías, ahí cargo lo que es la presentación para que ustedes puedan leerla, puedan revisarla, la cual está hecha con base a las lecturas que hemos hecho, que se hizo de la unidad 1 y que estamos para haciendo en la unidad número 2. Así que, jóvenes, realmente para mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Espero que el ratito que hayamos conversado haya sido de sumo provecho. Recuerden hacer uso del foro de dudas en el caso que tengan alguna consulta, alguna interrogante con el trabajo que estamos haciendo en particular. El correo electrónico interno de la plataforma, pues lo utilizamos cuando quieran conversar situaciones más particulares con mi persona. Y pues no, que siempre mantengamos la comunicación lo máximo posible para que logremos el cumplimiento de los objetivos planteados para el curso. Así que chicos, chicas, de mi parte sería todo y pues a servicio de ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas Bueno, noches. bueno. Bueno, bueno. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Buenas noches a todos.